Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Y bueno, siempre todas las semanas analizando la situación económica, la situación social, y hoy lógicamente tenemos que hablar de lo que preocupa mucho y es el tema precios, el tema inflación y sobre todo qué es lo que está pasando con los precios de los alimentos, que las últimas mediciones, tanto oficiales como privadas, están marcando que lideran la inflación, o sea, es el rubro que más está aumentando de precios y es justamente la gente de menos que destina una proporción mayor de sus ingresos a comprar justamente los alimentos. Estamos con Héctor Polino, que es director de la Asociación de Consumidores Libres, para que nos diga, Polino, bueno, qué está pasando con los precios, especialmente los precios de los alimentos, que más golpea, digamos, la canasta familiar de la gente de menores recursos. Sí, con los productos de la canasta básica de alimentos está pasando algo muy especial. En un momento en que están congeladas las tarifas de los servicios públicos, agua potable, energía eléctrica, gas natural, el precio de los combustibles, las tarifas de los peajes, los trabajadores no tuvieron aumentos, al contrario, muchos de ellos han visto reducidos sus salarios como consecuencia de la cuarentena. No hubo modificaciones en el régimen impositivo, no obstante lo cual, los productos con materia prima argentina, con mano de obra argentina, con impuestos argentinos, a pesar que están congelados el precio de los productos a valores del 6 de marzo último, en los últimos 15 días de la primera quincena del mes de mayo han tenido aumentos muy significativos. Por ejemplo, 8 productos de almacén, entre los cuales está el aceite cocinero, el arroz, el azúcar, fideos, harina, huevos, pan y yerba, en 15 días tuvieron una del 4,38%. 5 productos de frutas y verduras tuvieron un aumento del 6,67%. Y 4 productos de carne vacuna, un aumento del 2,78%. El promedio de estos productos de almacén, de carne vacuna y de frutas y verduras, en 15 días, un aumento del 3,37%. Una verdadera... ¿Y cómo se explica esto? ¿Y cómo se explica esto si, como usted bien dice, si que está, digamos, teóricamente estaría todo congelado y insumos básicos y costos básicos de las empresas, con el congelamiento de las tarifas de electricidad, de gas, el propio combustible? No olvidemos que en lugar de bajar de precio, se lo congeló, bueno, teniendo en cuenta ahí lo que se llama el barril criollo. ¿Por qué aumentan los precios? Por razones claramente especulativas. Ahora, no sabemos con exactitud en qué eslabón de la cadena se está produciendo esta distorsión de los precios. Por eso, Ismael, que yo vengo reclamando que deben ponerse en funcionamiento las leyes vigentes. Por ejemplo, en el año 2014, el Congreso Nacional aprobó la ley que se denomina Observatorio de Precios. ¿Qué dice esta ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta al consumidor.
para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el Estado pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Hoy no lo sabemos. Si, por ejemplo, en la carne vacuna, el que aumenta desmedidamente los precios de manera especulativa es el productor, es el frigorífico, es el mayorista, es el minorista, es el carnicero, no lo sabemos. Entonces hay ¿Y que la poner Secretaría en de funcionamiento. Comercio qué es lo que hace? La Porque por otro Secretaría de lado Comercio, leemos que la Secretaría de Comercio hace inspecciones, que pone multas. claro, pero al último eslabón de la cadena, al supermercado o a la carnicería, a la verdulería, a la panadería o a la frutería del barrio. Pero ¿y los eslabones anteriores? ¿Cómo lo sabemos? Puede ser que sea el culpable el último eslabón, pero tal vez sea en los eslabones anteriores, en los grandes grupos económicos. Hay determinadas actividades que en la provisión de determinada materia prima hay una, dos, tres grandes empresas, incluso en su gran mayoría de capital extranjero, que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. El comerciante minorista Ahora, no es formador de precios. Ese es ahora el Polino, tema. ¿puede estar, una pregunta, puede estar incidiendo el tema este del dólar paralelo y todo lo demás, que finalmente, sobre todo las grandes empresas, dicen, bueno, yo me guío por el dólar paralelo porque no me voy a guiar por el peso que se desvaloriza? Aparte vio que se está hablando de que después del arreglo de la deuda puede haber una importante devaluación del peso, o sea, la suba del dólar oficial. Bueno, digamos, forma que las grandes empresas se cubren frente a una mayor desvalorización de la moneda nacional. Pero, Ismael, vivimos en la República Argentina con el peso argentino. Aquellos productos que son importados, bueno, por supuesto, va a incidir la variación en la paridad cambiaria. Aquellos productos Claro, pero no se de movió el dólar oficial. El dólar oficial se movió muy poco, o sea que tampoco debería impactar el importado. Usted vio que le dio claro, negativo la evolución de los precios mayoristas al INDEC el mes pasado. exactamente. Y en aquellos productos que son de elaboración nacional, que tienen algún componente importado, en todo caso, si hay una variación real en el tipo de cambio, tendría que incidir en la medida en que ese producto importado incide en la estructura de costo, pero no en el 100% del producto. Todo esto sucede porque no hay controles, porque hay verdaderos abusos por parte de los grandes grupos económicos, porque no se aplican las leyes que están vigentes. Por ejemplo, el Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año 2018 una ley muy importante. Se denomina Ley de Defensa de la Competencia. Sobre la base de proyectos presentados por diputados del oficialismo y de la oposición de ese momento, del año 2018. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó todo el año 2018, todo el 2019. Estamos en mayo del 2020, no se constituyó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Los Estados Unidos ¿Y de qué pasa? ¿Y qué Norteamérica, pasó? Una pregunta. ¿Y qué pasó con la ley de góndolas? la ley de góndolas, que es una ley muy importante, se aprobó en el mes de febrero, tiene 6 meses el Poder Ejecutivo Nacional para dictar el decreto reglamentario, tiene tiempo ahora hasta el mes de junio para dictar el decreto reglamentario. Están trabajando en eso, me consta que están trabajando, porque desde la Secretaría desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y la Secretaría de Comercio Interior nos pidieron opinión, colaboración para la redacción del decreto. Bueno, el decreto saldrá dentro de unos días. Cuando se apruebe el decreto,
comenzará a funcionar esa ley. Y esa ley es muy Esa ley puede importante ayudar. a la competencia. Claro, eso va a facilitar la competencia. Primero dice que un producto de una misma marca no podrá ocupar más del 30% de la góndola. Además, establece que las pequeñas y medianas empresas tendrán reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer sus productos. Las empresas campesinas, indígenas, cooperativas, mutuales, tienen reservado un 5% de las góndolas. Y también en las islas de exhibición que existen cerca de las cajas, también existen porcentajes para las pequeñas y medianas empresas. Esta ley, cuando esté en funcionamiento, que supongo dentro de un mes aproximadamente, va a facilitar la competencia y va a evitar estos aumentos desmedidos que producen los grandes grupos económicos que tienen una posición dominante en el mercado. Y entonces la Argentina... Ahora, Polino, tenemos que ir... Disculpe, como tenemos que ir cerrando, ¿por qué no nos resume en un minuto la conclusión de lo que está pasando hoy en la Argentina y sobre todo las medidas que habría que adoptar para poner un freno a esta situación de inflación? Cuidado también con el hecho que muchos señalan que el Banco Central le está dando a la maquinita, está imprimiendo muchos billetes y pronostican fuerte aumento de la inflación futura, y si usted opina lo mismo sobre ese parecer. Sí, yo que considero que desde el punto de vista de los consumidores, no solo hay que aplicar este decreto que dictó el Poder Ejecutivo Nacional autorizando a los intendentes a controlar a los comercios barriales. Hay que poner en funcionamiento las leyes vigentes para controlar a las grandes empresas, que son formadoras y deformadoras de precios. Hoy, Ismael, 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde el gobierno actual tiene que poner el centro del control para evitar este proceso de desmadre de los precios que tanto perjudica a los sectores sociales de menores ingresos y a la clase media de menores recursos. Bueno, Polino, muchísimas gracias por este diálogo que hemos tenido en relación a un tema que lógicamente es vital, que tiene que ver con los precios, porque en un contexto de salario congelado o inclusive de salarios a la baja por estas suspensiones con reducción salarial, evidentemente el bolsillo de una gran parte de los argentinos está seriamente dañado, está cayendo no solamente por la reducción de los salarios, sino además por esta mayor inflación, como bien usted puntualizó, justamente en los alimentos, que es lo que más indispensable es, más aún en tiempos de pandemia y de cuarentena. Muchísimas gracias y en cualquier momento volvemos a consultarlo porque este es un tema plenamente vigente, actual y seguirá siendo actual en la Argentina, lamentablemente por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.